Hola, acá estamos de vuelta. Vamos a seguir con las leyes de Kirchhoff. En este caso toca repasar las leyes, la ley de tensiones de Kirchhoff en corriente alterna. Bien, la ecuación general de la segunda ley de Kirchhoff, tanto en corriente continua como en corriente alterna, es que la sumatoria de tensiones o la sumatoria de diferencias de potencial en un circuito tiene que ser igual a cero. En la práctica termina siendo que la sumatoria de la tensión de alimentación tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión, ¿sí? Ojo con esto, porque hay que ver si las fuentes están en serie o en paralelo, o las caídas están en serie o en paralelo. Ahora vamos a ver solo un ejemplo de un circuito serie. ¿Bien? Ejemplo. Volvemos a nuestro primer circuito. Nos piden hacer el diagrama fasorial entre la tensión de alimentación y la caída de tensión de cada componente, que esto ya en el video de leyes de Ohm ya lo sacamos. Bien, así que directamente voy a citar los resultados. Bien, y vamos a graficar en el diagrama fasorial. Bien, lo que está en rojo es la tensión de la reactancia inductiva, la caída de tensión en la reactancia inductiva. Lo que está en amarillo es la caída de tensión en la resistencia. Lo que está en violeta es la caída de tensión de la reactancia capacitiva. Y lo que está en celeste es la tensión de alimentación, ¿sí? Fíjense, vamos a recordar que el largo del fasor, ¿sí?, es el módulo del fasor en la intensidad de la señal, que en este caso para el fasor de color celeste, como corresponde a la tensión de alimentación, va a medir 220 en la escala adecuada, está sobre el eje real o sobre el eje horizontal, entonces el ángulo de fasaje es 0 grados. Lo mismo pasa con el módulo y la intensidad de cada una de las fases, y fíjense que, por ejemplo, para la caída de tensión en la reactancia inductiva, como el ángulo de fasaje es 70 grados, aproximadamente, si se ve en el dibujo, me quedó de 70 grados el ángulo entre el fasor rojo de BL y eh, el eje real, y lo mismo con los otros fasores. Si trasladamos los fasores, que me quede, si tenemos que si tenemos que verificar la segunda ley de Kirchhoff, me tendría que quedar que la suma de la caída de tensión, o sea, la suma de BL con BR y con BC, me tiene que dar igual a E, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en el siguiente gráfico es, al final de BR, de BL, va a ir el fasor de BR, y al final de BR va a ir al final del fasor al final del fasor de BR va el fasor de BC, y tengo que terminar en el extremo derecho del fasor E. Fíjense cómo de vuelta volví a tener el polígono cerrado, significa que se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, ya que la suma de los fasores da un polígono cerrado. Muy bien. Bueno, con este video terminamos de repasar las leyes de Kirchhoff. El próximo video sobre potencias. Cualquier cosa me consultan. Que anden muy bien.